Se les saluda, doctor Corominas. Vamos a continuar la serie Cómo vivir la liturgia en familia. Hoy vamos a tratar del Santo Rosario. ¿Qué nos dice del Santo Rosario? El Santo Rosario se inició en los primeros siglos del cristianismo, alrededor del siglo IX, del siglo X, cuando los sacerdotes y los religiosos tenían que rezar los salmos y no se lo sabían bien. Eran 150 salmos los que tenían que rezar. Y entonces decidieron rezar 150 Ave Marías. Las Ave Marías, 150 eran muchas, las metían cuentas o granos en una cuerda larga y las separaban de 10 en 10, como están ahora en el Rosario, y rezaban 15 veces 10 partes, 10 trozos de Ave Marías con sus 150. Esa es la primera noticia que tenemos de contar las Ave Marías dentro de unas cuentas, ¿no? Después, más tarde, Santo Domingo de Guzmán empezó en sus oraciones, cuando hablaba con los fieles, empezaba a hablar de los misterios del Señor y después rezaba Ave Marías. Es cierto que no siempre rezaba 10 y tampoco la segunda parte era exactamente igual que ahora, pero 2 siglos más tarde, los dominicos, ya como sucesores de ellos, de Santo Domingo de Guzmán, empezaron ya a darle estructura al rosario. Ya se hacían 3 partes del rosario, con 5 trozos de Ave María de 10 partes cada una, y ya ya estructuraron los misterios gloriosos, dolorosos y gozosos. Los últimos misterios los ha decidido el Papa Juan Pablo II, que son los luminosos. Bien, desde entonces ya el rosario se reza de esta forma, como se reza actualmente, aunque la segunda parte, hasta 2 siglos después, no toma la forma actual. Desde entonces, pues el rosario ya se reza como hasta ahora. ¿Y de dónde viene el nombre de rosario? A la Virgen siempre se le ha llamado con la flor más bonita de todas, las rosas, ¿no? Y se la comparaba con las rosas. Y a la Virgen se le regaban rosas. Se le regaban rosas, inclusive hubo algunos momentos en que se le regaban coronas de rosas, ¿no? Y la Virgen estaba tan florida que parecía un jardín de rosas. Entonces, el jardín de rosas en latín es rosarium, y de la palabra rosarium salió la palabra rosario. El Santo Rosario es una oración que se reza en todo el mundo cristiano. ¿Se rezan las mismas oraciones en todo el mundo? ¿Rezan las mismas oraciones? Sí, bueno, actualmente se reza muy parecido, o sea, por lo menos las Ave Marías y los misterios son los mismos. La única parte que puede cambiar es la primera parte o la última. Al principio es normal rezar un credo y algunos salmos, y al final se rezan las letanías y un Padre Nuestro a María y Gloria por el Papa y por la Iglesia. Cuando las letanías no se saben, se suelen sustituir por una salve, pero hoy día está bastante generalizado y prácticamente en todos los sitios se reza igual. Como usted bien ha dicho antes, son 3 partes del rosario y se ha añadido una cuarta más, que son los luminosos. ¿Cuál fue la razón del Santo Padre Juan Pablo II en añadir los misterios luminosos al Santo Rosario? Los misterios que existían hasta entonces cubrían pues la vida de Jesús desde que nace hasta que se nos vaya al cielo, pero faltaba la parte de la vida pública de Jesús. O sea, no había ningún misterio que tratase de la vida pública. Estaban los gozosos, pero luego ya se pasaba directamente a los dolorosos y a los gloriosos. Entonces, la vida pública, Juan Pablo II quiso que el rosario viese la vida completa de Jesús en la tierra. Entonces añadió los 5 misterios luminosos. El primer misterio, el bautizo de Jesús por San Juan Bautista, el río Jordán. El segundo misterio, la primera vez que la Virgen aparece en público y la última, porque la Virgen cuando Jesús está predicando no aparece, en los éxitos de Jesús no aparece, aparece cuando se muere. Pues la primera vez que aparece Jesús
en público, las bodas de Caná, pues ella está allí y le pide un milagro, le pide el primer milagro que hace Jesús, que además no había vino, se dio cuenta ella, como una mujer se da cuenta de todas las cosas, se dio cuenta que faltaba vino, que iban a pasarlo mal, y entonces le dijo a Jesús, no tienen vino. Y Jesús hizo el primer milagro, pareció que le costaba un poco, ¿no? ¿Qué nos va a ti y a mí? Pero al final lo hizo, ¿no? Y el vino segundo era mejor que el primero. Después, el tercero es la aparición del Señor en el monte Tabor, en el que se aparece Jesús con Elías y Moisés. Se lleva al monte Tabor Jesús a Pedro, Juan y Santiago, y allí se aparecen las apariciones de Jesús con Moisés y Elías. Ahí es cuando Pedro dice, está tan contento, ¿de dónde está? Hagamos 3 cabañas y nos quedemos aquí, 3 para ellos, ellos se quedarían en el césped, me imagino. Y entonces, bueno, después de esto desaparece, hay una nube y desaparecen, y mientras tanto Jesús, Dios, el Señor, dice, este es mi Hijo muy amado, en que tengo puestas todas mis complacencias. Esto es, se termina la aparición, se queda Jesús con ellos, y les dice muy claro, dice, esto que habéis visto, no lo digáis a nadie hasta que yo me vaya al cielo. Y realmente lo cumplieron, porque cuando se lo dijeron en los evangelios ya Jesús se había ido. ¿Y en qué día de la semana se rezan los misterios luminosos? Claro, había que quitar un día, porque estaban todos los misterios completos. Y entonces había 3 misterios gloriosos, que era el miércoles, el sábado y el domingo. Había 2 seguidos, sábado y domingo, y el sábado es un día muy propio de la Virgen, con lo cual los misterios gozosos del jueves se trasladaron al sábado, con lo cual ahora los sábados ya no son gloriosos, son gozosos, y quedó libre el jueves, y el jueves es el día que toda la humanidad o en este momento celebra los misterios luminosos. La mayoría de las personas que están viendo este programa saben muy bien de qué misterio se compone cada parte del Santo Rosario. Pero en honor de los que no lo saben, ¿nos puede recordar los diferentes misterios que componen cada una de las 4 partes del Santo Rosario? Bueno, estamos hablando de la liturgia en familia, y entonces pues hasta es bonito dentro de la liturgia ver cómo se reparte el Santo Rosario. Entonces nos encontramos que en los misterios gozosos, los 2 primeros misterios, la encarnación y la visita a su prima Santa Isabel, corresponden al Adviento. Después viene el nacimiento, la presentación en el templo y el niño Jesús perdido y hallado en el templo, que corresponden a la segunda parte, a la parte de Navidad. A continuación, ya han terminado los gozosos, empiezan los luminosos, que acabamos de hablar ahora antes de ellos, y que cogen toda la parte correspondiente a la evangelización del Señor en la tierra. Después encontramos los misterios dolorosos, en el que es Jesús condenado a muerte, Jesús en los azotes que recibió toda la columna, la corona de espinas, Jesús muere en la cruz, y Jesús es enterrado, es recogido por su madre. Entonces tenemos ya los 5 misterios de dolor, que esos 5 realmente suceden el Viernes Santo. Pasamos después a los gloriosos, en el que los 3 primeros misterios corresponden a la Pascua. Jesús resucita, 1, Jesús asciende a los cielos, y la venida del Espíritu Santo sobre el Sagrado Colegio Apostólico. Y los 2 últimos se los reservamos a la Virgen, a María. María sube al cielo en cuerpo y alma, en la Asunción de Nuestra Señora, y el último ya es decir, María es la reina de cielos y tierra, con lo cual completamos los misterios del Rosario. Creo que es muy bonito, recorre toda la liturgia, ¿no? A través del Santo Rosario los cristianos han conseguido muchas gracias y milagros. ¿Nos puede contar alguna cosa, algún milagro, alguna cosa que haya ocurrido? Sí, me lo pones difícil, porque decir que cuente algún milagro de la Virgen sobre el Rosario, hay miles y miles y miles, no me atrevo a decir millones, pero estoy seguro que hay millones de milagros. ¿Por qué? Porque los devotos de la Virgen le han rezado muchísimo a lo largo de muchos años, son muchos millones de cristianos rezándola, y la Virgen ayuda a todos, a casi todos. Luego, por lo tanto, milagros tenemos incontables.
Un milagro fuerte, por ejemplo, del Santo Rosario es en el siglo XVI, cuando el Imperio turco pues, quiso invadir todos los católicos de Europa con la idea de arrasarlos, ¿no? Y entonces el Papa, preocupado porque realmente podían acabar con el cristianismo, ¿no? Pidió a todos los cristianos del mundo que rezaran el Santo Rosario para que los turcos no pudieran hacer lo que pretendían. Y fue una generalización el rezo del Santo Rosario por la petición del Papa. Hubo la batalla de Panto, de barcos turcos y barcos cristianos. La escuadra turca era mucho más potente y más fuerte que la cristiana, pero la cristiana ganó, y entonces ahí los turcos quedaron retenidos y no tocaron a los cristianos. Eso fue tan fuerte, o sea, la victoria estaba tan clara que no había posibilidad de ganarla, que se le concede como uno de los milagros más por lo menos vistosos que hizo la Virgen. Después, ya por seguir contando milagros, podré decir que Fátima y Lourdes, pues es la Virgen del Rosario, que aparece las dos veces diciendo recen, recen, recen el Rosario, y la cantidad de milagros que hay en estos dos sitios son interminables. Yo siento también contar uno, yo tengo muchísima devoción a la Virgen de Guadalupe, muchísima devoción. Tengo vírgenes de Guadalupe en mi casa siempre, ¿no? Y me hace mucha ilusión que aquí EWTN me ha puesto una Virgen de Guadalupe también, lo cual me encuentro mucho más a gusto. La Virgen de Guadalupe ha hecho tremendamente milagros, todos los que quieras y más, ¿no? Están todos contados, relatados, y luego los que ni siquiera sabe la gente, pero la cantidad de milagros es tremenda. Pero cuando yo hablo y explico la Virgen de Guadalupe, digo que la misma Virgen en sí es un puro milagro hoy. Es un puro milagro hoy. La imagen está en un retazo de tela vegetal que se tenía que pudrir en unos meses, y después de 5 siglos sigue intacta, ya es el primer milagro, ¿no? La Virgen está pintada con unas pinturas que hoy día no se saben qué pinturas son, porque no se conocen, ¿no? Y los detalles son tan claros que hasta en los ojos se ve lo que veía la Virgen. O sea, que hay casi, aparte de todos los milagros que haya podido hacer, hay un milagro que se puede hoy día ver directamente, ¿no? Milagros de la Virgen todos. El Papa Juan Pablo II unía el Santo Rosario a 2 palabras muy precisas: la paz y la familia. ¿Nos recuerda sus razones? Sí. Bueno, la Virgen, los cristianos acudimos a la Virgen siempre, ¿no? Pero especialmente cuando la necesitamos, ¿no? O sea, las cosas que no funcionan, que no van bien, que tal, pues el recurso a la Virgen a por ello, ¿no? Y entonces Juan Pablo II sabe que en este momento hay 2 problemas serios en el mundo, ¿eh? La paz, está clarísimo, no hace falta decir por qué, la paz en el mundo, y luego la familia, ¿no? La familia que está viviendo unos momentos difíciles, y claro, si la familia se derrumba, los hijos se derrumban y la sociedad se acaba. O sea que el tema es muy serio, el tema de la familia, hay que protegerla por todo lo que podamos. Entonces el Papa ha pedido que se rece el rosario por estas 2 intenciones, por la paz del mundo y por la familia, como decir, estos 2 puntos que hoy día pues, son difíciles. Vamos a una pausa, no se retiren, enseguida estamos con ustedes. Estamos de nuevo con ustedes, continuando con el Santo Rosario. La Iglesia nos dice que rezando en familia el Santo Rosario podemos ganar una indulgencia plenaria. 2 preguntas. ¿Qué significa la indulgencia plenaria? ¿Y qué condiciones se han de tener para ganar la indulgencia plenaria? Bueno, el Santo Rosario tiene muchísimas ventajas, las tocaremos poco a poco, pero una de las ventajas fuertes es que la Iglesia ha concedido la indulgencia plenaria cuando el rezo del Santo Rosario se reza en familia, y esto es importantísimo, ¿eh? Yo siempre digo que el Santo Rosario nos ayuda a ser felices siempre, ¿no? Y ya el colmo es el decir, y además, indulgencia plenaria, ¿no?
Primero, la indulgencia plenaria representa que nos perdona todas las penas que tendríamos que sufrir en el purgatorio y entonces nos permite ir directamente al cielo, cosa más bonita imposible, o sea, nos permite ir directamente al cielo sin pasar por el purgatorio. Y esto se puede ganar rezando el rosario en familia y se puede ganar una cada día. Y las condiciones que hay que cumplir es que en una semana, dentro de la semana más o menos que se está rezando el rosario, de los días aproximados, hay que haber confesado, hay que haber comulgado, y luego rezar un Padre Nuestro, una Ave María y Gloria por el Papa y por la Iglesia, y tener la intención de ganar la indulgencia plenaria. La podemos aplicar por nosotros, por cada uno de los que lo están rezando, y también la podemos aplicar por algún ser querido o algún conocido. Al aplicarla por un ser querido y que nos conceda, sabemos que ese día sale del purgatorio y se va al cielo. Yo creo que no se puede perder esta oportunidad, porque es difícil conseguir más cosas. Si encima rezamos el rosario todos los días y simplemente nos confesamos y comulgamos una vez a la semana, aunque podemos hacerlo más veces, pero una vez a la semana, tenemos una indulgencia diaria. Creo que merece la pena. Hoy día reunirse la familia es muy difícil. Se reúnen a veces viendo la televisión, pero para rezar el rosario, ¿qué consejo le daría a los padres para que puedan reunirse con los hijos rezando el rosario? Yo diría que una familia cristiana, para ella el rosario debe ser algo íntimamente conectado con la familia, o sea, una costumbre de la familia. O sea, esta familia, los hijos saben desde que nace, tiene la costumbre pues, de ir a misa los domingos, de rezar el rosario, de rezar por la mañana, de rezar por las noches, de rezar a la hora de comer, y el rezo del rosario es una costumbre más. En el momento que es una costumbre más familiar, en el momento que se hace todos los días, que se tiene hora fija, por ejemplo, antes de cenar, después de cenar, que creo que es una forma en que es más fácil que estén todos reunidos, y que se hace a diario, pues evidentemente es muy fácil que los niños estén. Los niños pequeños, yo doy por supuesto que suelen estar siempre, ¿no? Suelen estar siempre. No hay que obligarles, lo doy por supuesto. O sea, el niño si quiere ir va, si no quiere, si quiere rezar una Ave María o un misterio, tiene que hacerlo con plena libertad. Pero os llevaréis la sorpresa de que es muy normal de que les guste hacerlo, muy normal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí, porque la Virgen está ahí y porque el Espíritu Santo existe y porque los niños tienen una cosa especial de decir, estoy rezando a la Virgen que me quiere mucho y yo también la quiero a ella. Y pues inclusive los niños ya con 10 o 11 años pues son capaces de dirigir el rosario, ¿no? Creo que esto es francamente bonito y se puede conseguir. Y si esto se hace siempre, 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 hasta en la adolescencia siguen yendo los hijos, porque ya es un hábito, es la virtud de, vamos a llamarlo así, es un hábito, y es fácil continuar con ella. Pueden faltar algunos días, pero es fácil. Lo que no se puede hacer es intentar que un niño de 16 años o de 15 empiece a rezar el rosario todos los días cuando no se ha hecho antes. Por lo tanto, es desde el principio, desde que nacen, costumbre familiar y hacerla todos los días. Según su experiencia, porque usted tiene mucha experiencia en ayudar a las familias a educar a los hijos, ¿a qué edad los hijos pueden empezar a rezar el rosario? Según la experiencia que tengo, las edades pueden ser muy pequeños. O sea, evidentemente nunca se les puede obligar, ni se les puede decir que lo hagan, pero un niño de 5, 6, 7 años puede perfectamente rezar el rosario entero o una parte del rosario. Yo tengo una experiencia muy bonita en la familia mía. Tenía 3 nietos con nosotros, uno de 4 años, otro de 7, otro de 12, rezábamos el rosario todos los días y bueno, a los mayores les hacía verdadera ilusión estar con nosotros rezando el rosario y además lo querían guiar ellos, ¿no? Algo muy bonito, muy entrañable. Y la pequeña, pues nada más rezar el rosario, se ponía encima de la abuela y ella misma quería hasta guiarlo, ¿no? A veces se dormía, pero está cierto que les hacía verdadera ilusión. O sea, por lo tanto, edad, intentarlo siempre, obligarles nunca, dejarles libertad, pero llevaréis la sorpresa de que mucho antes de lo que os podéis imaginar, los niños disfrutan, fijaros bien, quieren rezar el rosario. Profesor Corominas, tenemos una pregunta obligada que hacemos siempre.
¿Qué virtud humana o sobrenatural está más relacionada con el Santo Rosario? La virtud humana que está más relacionada con el Santo Rosario, pues es la fe. Yo diría que la fe. ¿Por qué? Porque estamos hablando de misterios. Estamos hablando de 20 misterios de la vida del Señor, pues hay que creer en ellos. Si hay que creer en ellos, evidentemente necesitamos la fe. Por lo tanto, la virtud que está más unida al rosario es la fe. Luego está claro que estamos rezando a la Virgen, lo cual nos da la esperanza de ir al cielo. Y luego estamos viendo que además pues, vamos a estar felices allá, ¿no? Por lo tanto, la fe, la esperanza y el amor. Insisto que uno de los grandes temas del rosario es conseguir la felicidad en la tierra. O sea, la Virgen a través del rosario hace que podamos ser felices. Bueno, pues vamos a rezar el rosario y vamos a tener fe en estos misterios. Yo recuerdo una anécdota sobre el tema de los misterios del rosario, en la que un padre pues estaba con sus hijos y quiso que los hijos se integraran más en el rosario, quiso que sus hijos conocieran los misterios. Y entonces él me contaba, me lo contó a mí personalmente, decía, tomé la decisión de por la noche, después de rezar el rosario, les explicaba un misterio, uno solo. O sea, cada día explicaba un misterio. Y les iba diciendo, les contaba un poco la historia, y tenía bastantes hijos, tenía 5 hijos. Y así, al día siguiente otro misterio, al día siguiente otro misterio, siempre escogía un misterio que correspondiese a los del día, pero al cabo de 20 días había visto los 20 misterios del rosario. Él me contaba, porque hacía tiempo que lo había iniciado, que ya llevaba meses haciéndolo, y que en este momento los niños se lo sabían perfectamente, pero seguía haciéndolo. Y más aún, de vez en cuando le decía, ¿quieres tú explicarlo? ¿Quieres tú explicarlo? Y les hacía una ilusión tremenda explicar a ellos un misterio, ¿no? O sea, que era un tema precioso. Y estaba él encantado porque decía, bueno, de mis 5 hijos, no siempre están los 5 rezando el rosario, ¿no? Los mayores les gusta guiarlos, algunas veces me falla alguno, yo no les digo nada, pero lo que sí están los 5 es cuando se explican los misterios. O sea que estaban los niños entusiasmados oyendo al padre y repitiendo las cosas, porque a los hijos les encanta que se les repitan los cuentos, que se les repitan las historias y que se les repitan las cosas reales, como son los misterios del rosario. Bueno, pues es una idea muy bonita, yo creo que se puede imitar. En alguna ocasión le hemos oído decir que el Padre Nuestro es una oración para rezar despacio. ¿Existe alguna razón especial para hacer esta afirmación? Bueno, el Padre Nuestro es una oración que nos ha hecho Jesús, o sea que más que yo creo que es la oración de él, o sea, cuando queráis rezar, decir Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿no? Si examinamos el Padre Nuestro hay 7 peticiones preciosas, ¿no? Yo diría que una de las cosas más bonitas, aparte de que, por supuesto, de una familia cristiana los hijos se saben el Padre Nuestro, yo diría que como hay unas alabanzas al Señor y luego una serie de peticiones, el rezar despacio el Padre Nuestro es un consejo que le daría yo a todas las familias. Es importante el rezar despacio el Padre Nuestro. Al fin y al cabo forma parte del rosario además, ¿no? Pero yo diría que a veces pararse en petición el pan nuestro de cada día, perdonar nuestras deudas, pararse en cada una de las peticiones y llevarla a la oración. Y llevarla a la oración creo que merece la pena, creo que es algo francamente bonito, ¿no? Yo os aconsejo que hacía así. Estoy recordando ahora otra anécdota que la voy a contar también sobre el Santo Rosario. Es del siglo pasado, iban en un tren un jovencito, un universitario, y un viejo, y el viejo iba rezando el rosario, ¿no? Y entonces el jovencito se dirigió al viejo y dice, ¿por qué reza usted eso? Si eso está pasado de moda. Y el Señor le dijo, ah, sí, está pasado de moda. Sí, sí, claro, eso, la ciencia ya ha descubierto que eso son tonterías, tírelo por la ventana. ¿Ah, sí? ¿Usted cree que debo tirarlo por la ventana? Sí, claro. Si es que usted no sabe nada de ciencia, ¿o qué? Y dice, ¿yo? Pues sí, ¿qué tengo que saber de la ciencia? Y le dijo, bueno, si usted me da la dirección, yo le escribiré unos cuantos nombres de libros científicos para que se dé usted cuenta lo que realmente merece la pena. Ah, pues yo se lo agradecería mucho. Saca una tarjeta, se la da al jovencito el jovencito la lee y dice, Louis Pasteur
científico de la Universidad de París. Y resulta que estaba hablando con uno de los científicos más importantes del mundo en aquella época, el inventor de la rabia y además inventor de muchísimas cosas más, con lo cual el niño no sabía dónde meterse. Louis Pasteur, en su vida, tenía un gran cariño a la Virgen. Él lanzaba el rosario todos los días, pero no le importaba que se lo vieran. O sea, él decía, estoy dando ejemplo de lo que hay que hacer. Bueno, pues ahí tenemos un tema muy bonito de alguien que quiere a la Virgen y además da ejemplo de ello. Muchas gracias, doctor Corominas, por todo lo que nos ha explicado, y muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Los esperamos en el próximo programa.